Ok, hola. Mi nombre es Alberto Siles, yo tengo una empresa de desarrollo en Perú y he publicado algunos módulos para la comunidad de Drupal. Algunos de ellos he migrado ya a Drupal 8, uno en particular que es el que tiene mayor cantidad de descargas, que se llama Bootstrap Libraries, que lo que hace es registrar las librerías de Bootstrap para que se puedan utilizar más allá del tema como ponemos en cuenta. Entonces, durante este proceso de migración, que fue complicado, por decirlo menos, supuestamente Drupal 8 salía a principio de año, lo que se hizo el año pasado no funcionó mucho porque el API de Drupal 8 cambió, entonces hubo que volver a hacer prácticamente todo hacia, digamos, agosto para adelante, ¿no? Uno de los puntos claves ahí era que en Drupal 7 uno de los módulos que tenía mayor cantidad de descargas usado era Libraries. Todas las librerías pasaban a través de Libraries. Entonces, hacía mucho sentido pensar que para Drupal 8 lo que había que hacer también era trabajar bajo Libraries. Pero nunca se definió lo que iba a pasar. Y Libraries aparece como una versión publicada, con una cantidad publicada y en teoría funcionando, pero no funciona. Entonces hubo que ver qué cosas estaba pasando alrededor de Drupal y cómo se estaban definiendo los estándares con respecto a cómo se iban a incorporar librerías. Y finalmente, la versión estable de Drupal salió ya con un manejo claro de cómo se tenían que manejar las librerías en esta nueva versión. Entonces, el primer punto es que ¿qué cambió? Cambió todo. O sea, si estaban acostumbrados a trabajar libraries en las librerías y registrarlas de alguna manera en Drupal 7, olvídense de eso, no funciona nunca más. O sea, ninguno de los hooks, de las funciones o cualquier otra cosa que hayan trabajado en Drupal 7 funciona en Drupal 8. Es absolutamente otro concepto totalmente diferente. El que sea otro concepto no significa que sea más complicado. En realidad es complicado en la medida en que uno no lo entiende. Pero una vez que uno lo entiende, a mi manera de ver, es mucho más sencillo y mucho más poderoso que el API de Drupal 7 para el manejo de librerías, incluyendo el manejo de libraries. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso tiene 3 etapas. Lo primero que hay que hacer es registrar las librerías, que eso también se hacía en la versión de Drupal 7. Luego hay que hacer el llamado a la librería, porque una vez que yo registre la librería no significa que la vaya a jalar. Lo primero que hay que hacer es entonces registrar la librería, luego hay que llamarla y finalmente tenemos la presentación de la página ya con las librerías que hemos definido. Librerías, me refiero a JavaScript y archivos de CSS, ¿no? Entonces, el primer punto es el registro de librerías. La mayor parte de los registros en Drupal 8 han pasado a YAML. Entonces, la forma más sencilla de registrar librerías en Drupal 8 es a través de archivos YAML, y los archivos YAML se colocan dentro del módulo o del tema con este formato: Module Libraries YAML o Theme Libraries YAML. De esa forma uno registra en su propio tema o en su librería en su tema o en su módulo, registra las librerías que va a utilizar. El formato que se debe usar es el siguiente. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una librería de Bootstrap, la versión, el repositorio remoto, la licencia, la ubicación relativa de la librería JavaScript, que puede traer alguna indicación adicional, la ubicación de la librería CSS, que puede traer una ubicación adicional, y la dependencia. El tema de la dependencia es importante porque las librerías no se van a publicar, ninguna librería, salvo que sean llamadas de manera expresa. Entonces, si yo tengo una librería, como en este caso Bootstrap, que requiere que primero se ejecute jQuery, entonces lo que yo le voy a decir a Drupal es: instálame, jala Bootstrap, pero antes de declarar Bootstrap tienes que declarar jQuery. Y yo no tengo que hacer un llamado directo a jQuery, porque jQuery lo va a cargar automáticamente Drupal a la hora que encuentre las dependencias. Como la librería está cargada de una manera estándar, lo primero que va a hacer es va a ver si es que esa librería se ha cargado previamente, y si se ha cargado previamente, pues ya no la vuelve a cargar, ¿no? Entonces, este de acá es el formato que se utiliza.
uno puede colocar una o varias librerías dentro de un mismo archivo YAML para la declaración. La declaración es súper sencilla en este caso, pero esta de acá es una declaración estática. Eso quiere decir que mi módulo o mi tema me están cargando siempre la misma librería. Entonces, el primer caso del registro es a través de archivos YAML y es básicamente para librerías que no se van a modificar, que son siempre las mismas y que siempre se van a cargar a la hora que yo ejecuto mi tema o mi módulo. Ahora, ¿qué ocurre en el caso en el cual yo tengo que de alguna manera dinámica decidir qué librería voy a cargar o no? Por ejemplo, ¿de qué manera voy a cargar la librería? Por ejemplo, si yo tengo diferentes versiones de una librería, ¿cómo decido qué versión cargo? Porque acá siempre voy a cargar la misma. O sea, bueno, voy a tener la minimizada, puedo tener la de desarrollo. Pero, por ejemplo, y a mí me cayó en un caso práctico, queriendo cargar librerías desde un CDN. Bueno, para cargar me salté una etapa. En estas librerías YAML también se pueden extender declaraciones. Entonces, si yo tengo una librería que ya existe, que es Core Drupal User, yo puedo agregarle otras librerías. Entonces, yo puedo extender una librería agregándole otras. Entonces, si yo tengo una librería que ya está declarada y yo necesito agregarle otros componentes a esa librería, lo que puedo hacer es declarar librerías y definirlas como dependencia. Y lo que hago es extiendo esta librería. O también puedo cuando declaro las librerías se pueden declarar en el mismo módulo o tema. Si es que son librerías que pertenecen al módulo, el módulo que yo he desarrollado. Pero si yo tengo una librería que es externa, por ejemplo el caso de Bootstrap, o si yo estuviera jalando algún otro tipo de Angular, no sé, cualquier otra librería externa, el lugar para instalarlo es Libraries, en la raíz. Así como está Themes y Modules en la raíz core, Themes y Modules, el lugar para cargar las librerías es Libraries. Cuando se trata de un repositorio externo, también se puede declarar, y a la hora que se declara la librería, se tiene que declarar como type externo. Y de esa manera yo voy a poder declarar esa librería que está viniendo de un CDN. ¿Ok? Y bueno, la doble raya para poder jalarlo, si estoy en HTTP o HTTPS, la doble raya para poder jalar la versión que corresponde. Ahora, ese es el caso del registro estático. No sé si iban a leer, pero bueno, vamos a definirlo. En algunos casos, las librerías se pueden construir de manera dinámica. O sea que algunos parámetros de la librería no son necesariamente los mismos. Entonces, por ejemplo, en este caso, que estaba jalando una librería de un CDN, tengo un select en un formulario que me permite determinar qué versión de Drupal quiero jalar del CDN. Entonces, tengo un CDN que tiene diferentes versiones. Bootstrap 3.5, Bootstrap 3.6, Bootstrap 4 en versión alfa, o tengo Bootstrap en versión 2. Entonces hay varias versiones que yo puedo definir. Entonces el usuario, a la hora que entra al administrador, elige cuál versión quiere cargar. Entonces cuando yo declaro mi librería, en principio, o sea, cuando yo desarrollo el módulo, yo no sé qué número de versión va a cargar. Podría ser siempre la última versión si es que yo pudiera jalarla de alguna manera, en algún servicio. Entonces, en los casos en los cuales se requiere hacer un registro dinámico, lo que se tiene que hacer es utilizar este hook, que es el hook library info-build. No tienen ni idea de lo que me costó encontrar esta función hace un mes. Probablemente ahora sea más fácil. Pero esta función me costó semanas de buceo en realidad en los códigos para poder encontrar. Inclusive creo que esa cámara tuvieron que soplar ya a la hora que ya tuve que entrar al core a hacer una consulta para que me dijeran cómo se hacía. Entonces, en este caso, uno define libraries. Yo estoy jalando acá el settings de mi función y del settings jalo la versión de CDN. Eso lo hago a través de mi administrador. Entonces, una vez que yo defino que efectivamente voy a trabajar con el CDN,
estoy jalando las opciones que vienen en un decode y genero las versiones de la librería. En este caso, lo que estoy haciendo es, primero estoy declarando la librería Bootstrap CDN y estoy declarando la dependencia, ¿correcto? Entonces declaro la librería de manera dinámica y declaro la dependencia, que es jQuery. Y después tengo Bootstrap CDN, CSS, Base, y acá estoy jalando la dirección de la librería, que bueno, esta la jalé de mi módulo de la configuración. Y en el caso del JavaScript es Bootstrap CDN, JavaScript y la dirección. Y le estoy agregando el type external. Entonces, de esta manera, con la misma estructura que tenemos en la declaración estática, estamos declarando la librería. Y return libraries, y como estoy retornando la librería, ya arma de una manera dinámica. ¿Ok? Entonces, esto es un caso un poco más raro, pero digamos una función avanzada. La forma más sencilla siempre va a ser a la hora que se declara a través de un YAM. Y el caso más complejo es cuando tengo que declarar una librería con un parámetro que pudiera variar. Por ejemplo, como les dije, si estoy jalando una versión que se actualiza siempre. Que hoy día estoy jalando la versión 3.4, mañana jalo la 3.5, pasado jalo la 3.6, y yo no quiero estar cambiando la versión del módulo cada vez que sale una versión. Consumo un servicio, jalo la última versión y de esa manera respondo. Y así trabajo con el CDN. ¿Ok? Ese es el registro dinámico. Entonces, esta es la forma en la cual una librería se puede declarar. Se declara a través de archivos estáticos o se declara de manera dinámica. El siguiente punto es la forma del llamado. Y el llamado en Drupal 8 es mucho más granular que el llamado en Drupal 7. Las librerías que son cargadas no son llamadas y lo que se hace es un attach. Y ese attach lo que hace es jala la librería. Ahora, el attach puede ser por un tema, puede ser solamente para un módulo, puede ser en elementos determinados. Yo puedo hacer un attach, por ejemplo, a una imagen, pero también puedo hacer un attach a un elemento, a un template. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un botón o un bloque que tiene un template para la parte externa y un template para la parte interna, yo puedo hacer el llamado dentro del template. Entonces, el llamado de las librerías es bien granular. Y lo que uno tiene que hacer es definir qué cosa va a llamar, si es que le corresponde llamarlo o no. Entonces, por ejemplo, algunos elementos de formulario, si mi web es una web que no tiene formulario, que es la mayor parte, y que lo que hace es básicamente muestra información al usuario, no tiene razón de ser que yo esté jalando librerías que corresponden a widgets de formularios, salvo que efectivamente en esa página lo use. Entonces, si una página no trae librerías de formularios, yo no cargo esos scripts. Esos scripts los voy a cargar solamente si fuera el caso, si fuera necesario. Por ejemplo, tengo un pop-up. Entonces, no todas las páginas usan pop-up. Yo defino a la hora que yo hago el template, le digo, en este template ponme el pop-up, el template de pop-up, en ese template ponme la librería. Entonces, solamente cuando yo utilizo en una página el pop-up, voy a cargar la librería del pop-up. Y no tengo que tener siempre mi web cargada con todas las librerías. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es un attach. Salud. Las librerías son llamadas con este formato. Por ejemplo, en el core, la librería se llama jQuery. Yo declaré mi librería como jQuery. Entonces yo voy a llamar core jQuery. Yo tengo mi módulo que se llama Bootstrap Library y que tiene una librería que se llama Bootstrap Min. Entonces, cuando yo haga el llamado, quiera llamarse librería, tengo que llamar como Bootstrap Library / Bootstrap Min. ¿Ok? Y de esa manera, esa es la nomenclatura que tengo que utilizar. El módulo y el nombre declarado de la librería. El llamado más simple es a través del info YML. Y esa es nuevamente una declaración estática. En esa declaración, yo estoy declarando libraries y estoy diciendo que este tema siempre va a cargar esa librería. Entonces, para cualquier cosa que yo haga con el tema, esa librería la voy a cargar siempre. ¿Okay? Entonces, no hay, o sea, es la forma más sencilla.
pero es la menos eficiente en cuanto a performance, ¿no? Yo tengo que escoger qué cosa es lo que debo realmente cargar de manera estática y qué cosa no. La segunda forma es hacer un attach. Entonces, si yo estoy trabajando en un tema, la función que debo hacer es usar hook preprocess page, y en hook preprocess page tengo que agregar la variable attached library y definir si esa es la librería que quiero, cuál es la librería que quiero cargar. Esto acá normalmente lo voy a hacer si es que se tiene que cumplir una condición previamente. Entonces yo tengo una condición que la defino por código y de acuerdo a esa función yo le digo a Drupal qué cosa es la librería que debo cargar. Entonces este es un segundo caso en el cual cargo la librería de acuerdo a una condición que está definida en el código de programación. En el caso de temas, en el caso de temas hay que usar hook preprocess page. En el caso de módulos, lo que se tiene que usar es hook page attachments. No es la misma función, hay que usar hook page attachments. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que estoy haciendo es haciendo algunas validaciones, y en función de esas validaciones yo defino qué librería voy a cargar. Si es un CDN, si es minimizada o si es una librería que es de desarrollo. Entonces tengo una serie de variables y lo que hago es page attach library y el nombre de la librería que tengo que adjuntar. ¿Ok? Entonces no es la misma función en el caso de módulos que la función en el caso de temas. Y es un tema que, nuevamente, encontrar esto acá fue otra vez un suplicio. Ahora ya está documentado, ya está mucho más fácil. Pero en realidad la declaración es bastante sencilla. Lo que hay que saber es dónde está y cómo, ¿no? Ahora, la verdad es que la documentación de Drupal 8 está avanzando bastante rápido. Ahora, también se pueden declarar las librerías dentro de elementos, y en ese caso hay que trabajar con hook element info alter. El hook element info alter nuevamente usa la misma función. Entonces un type table y otra vez attach library, y yo defino qué librería es la que quiero cargar. Y en este caso lo estoy haciendo dentro de un tipo de elemento. Y otra vez puedo tener una lógica compleja para definir qué cosa es lo que voy a llamar y en qué momento lo voy a llamar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Otra forma de llamar librerías, y que es sumamente práctica, es llamar una attach library dentro de un template de Twig. Esto yo lo he encontrado súper práctico a la hora que quiero trabajar elementos para insertar dentro de la web. Yo trabajo mucho con Bootstrap y creo que no es sorpresa que diga eso. Y por ejemplo, ahora tengo un módulo publicado que lo que hace es modifica el template del bloque para darle formatos diferentes. Entonces, por ejemplo, un bloque lo quiero convertir en un modal. Lo que hago es cambio el template del bloque, y ese template lo que hace es le hace un markup de modal, un markup de Bootstrap. Entonces, dentro del template yo necesito jalar algunos estilos para que se acomode, ¿no? Muy básicos, pero igual tengo que cargarlos porque si no la página, o sea, el elemento se va a ver feo al inicio. Entonces lo que hago es genero el template con todos estos elementos, el template tweak, con todos estos elementos que son requeridos, y en ese template le adjunto la librería que le va a dar el formato o que va a hacer que esto funcione. Entonces, solamente si utilizo ese elemento, la librería se va a cargar, y solamente se va a cargar en las páginas donde yo requiero esa librería. ¿Okay? Y bueno, ese es el formato attach library. Twig es una de las cosas más fuertes que he visto yo en Drupal 8.
Ahora, ¿qué ocurre cuando quiero pasar parámetros que antes se hacía con JS App Libraries? Esa función ya no se utiliza. Ahora la función que se utiliza es attach Drupal settings, el módulo que lo está llamando, la librería y el valor. ¿Ok? Este es el valor. Entonces foo va a tener valor bar. Entonces, ahora, para poder adjuntar un Drupal settings, para poder pasar variables JavaScript, para poder ser utilizadas en el script, lo primero que tengo que hacer es declarar Drupal settings. Si no declaro Drupal settings, no puedo utilizarlo. Entonces, una vez que estoy ahí, hago el attach de mi librería y luego paso los parámetros. Y los valores, estos parámetros podrían ser un array, ¿no? Directamente. Entonces, acá tengo Drupal settings, full fields, cloud slider, foo y el valor. Y de esa manera ya tengo los valores declarados y pasados. Ok, fue corta la presentación, pensé que iba a durar más. Estos son los recursos que utilicé para esos dos links está la mayor parte de la información que hemos visto. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, eso fue.